Ya, ok. Muy buenas tardes, alumnos, colegas. El día de hoy vamos a comenzar nuestra primera clase de introducción. Bueno, información a considerar. Recuerde tener tu micrófono apagado. Gracias, Iván. Muchas gracias. Recuerda tener tu micrófono apagado para evitar distracciones innecesarias en todas las clases. Si lo deseas, puedes prender tu cámara para una mejor comunicación. Evitemos utilizar el chat de Zoom para otro propósito que no sea solucionar preguntas. Y recuerden, si tienen alguna duda, no olvides preguntar. ¿Ok? Bueno, sean mis primeras palabras diciendo, me presenté, no me presenté, disculpen. Soy profesora Paulina Sea Ferreira, soy profesora de castellano y comunicación. Acabo de defender mi tesis en máster de Ciencias de la Comunicación y mi tesis de máster se relacionó con los procesos de comprensión lectora, la cual cumplimos todos nosotros, tanto ustedes como estudiantes y nosotros como profesores que aún realizamos. ¿Ok? Bueno, es importante recalcar que el preuniversitario es un área en donde ustedes vienen a aprender y a desarrollar sus capacidades para enfrentarse a una gran prueba, ¿cierto? Pero todo se puede con mucha esperanza. Avancemos, Iván, ¿ya? Y por ello nosotros consideramos estos puntos, que no se malinterprete, que no envíen link, que bueno, que las clases sean lo más tranquila posible y bueno, que sea participativa. Sí. A mí me agrada cuando hacen preguntas, cuando conversamos de un tema, de un texto, etc. ¿Ok? Conocimiento de nuestra prueba. El primer conocimiento, no, conociendo nuestra prueba, lo primero que debemos hacer o saber son los cambios recientes e información relevante, ¿cierto? Luego, ¿qué se va a evaluar en esta prueba? Y número 3, ¿cómo se va a evaluar? ¿Por qué métodos? ¿Por qué pasos? ¿Por qué conceptos? Continúe, colega, porfis. El temario de la prueba PDT de invierno, ¿ok? ¿Cuándo se realizará? El lunes 4 y el martes 5 de julio en vacaciones de invierno. ¿Quiénes podrán realizarla? Estudiantes egresados de cuarto medio. ¿Ok? Solo ellos, los que ya salieron el año pasado, de cuarto medio, deben rendir esta prueba. ¿Cuándo debo inscribirme y en dónde? Las inscripciones se podrán realizar desde el 11 de abril hasta el 29 de abril, en la página que se ve allí. ¿Y qué valor tendrá? Un costo de 32.700. Continúe, por favor. Bueno, prueba obligatoria comprensión lectora. Cabe recalcar que la comprensión lectora se define como una capacidad que todos tenemos, todo individuo tiene, tanto ustedes como nosotros. Esta capacidad de comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos, ya sean literarios, no literarios, informativos, expositivos, etc., para alcanzar sus objetivos personales, tanto como desarrollar conocimientos, conocimiento, su potencial personal y ser partícipe de la sociedad. Iván, ¿Sigo avanzando? por favor. Si quieres, Paulina, lo tomo desde aquí, si Por favor. tienes otras cosas que hacer. Sí, no hay problema. Ok. Bien, chicos, igual vamos a recalcar un poquito la información anterior, que esta información va especialmente dirigida a los estudiantes o a los postulantes que ya hayan egresado de cuarto medio específicamente. Ok, entonces, como recién el profesor Oliver dijo, casi el 100% de ustedes están en cuarto medio, ¿ya? Esta información es relevante para las poquitas personas que ya egresaron de cuarto medio y que pueden estar presentes aquí, ¿ok? Esta información es de suma relevancia. Ahora bien, también esta información, ¿por qué colocamos esta prueba? Y también colocamos esta prueba es porque si ustedes aún no saben, sorprendentemente este año el DEMRE dio a conocer que a mitad de año se iba a realizar una PDT de invierno, bueno, denominada PDT de invierno. ¿Y por qué digo sorprendentemente? Porque creo que esta es la primera vez que se realiza una prueba a mediados de año.
¿Ok? Digo creo porque no estoy 100% seguro. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la prueba de invierno y esta nueva prueba denominada PAES que se va a realizar a fines de año como se realizaba anteriormente? eh, Casi ninguna, ¿ok? Las principales diferencias son diferencias de conceptos, de conceptualizaciones, como bien la profesora Paulina recién explicó sobre la comprensión lectora, que era una habilidad que todos nosotros manejamos y que hemos desarrollado a lo largo de nuestra escolaridad. Ahora ese concepto cambió. Ahora esta nueva prueba se llama competencia lectora. Y como bien dice aquí, la competencia lectora se define como la capacidad que tienen los individuos de comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos para alcanzar sus objetivos personales, tales como desarrollar conocimiento, desarrollar su potencial personal y ser partícipes en la sociedad. Personalmente prefiero este cambio de conceptos principalmente porque la competencia lectora apunta más a lo que nosotros como profesores de lenguaje y comunicación o de lengua y literatura, como se dice actualmente, queremos que ustedes desarrollen como estudiantes, ¿verdad? Porque no es simplemente leer algo, sino es utilizar esta competencia para que ustedes logren algo más, para que se desarrollen como personas y, por supuesto, que sean partícipes de esta sociedad o de la sociedad en la que estamos inmiscuidos, ¿ok? Entonces, esto es la principal diferencia entre la PDT de invierno y la competencia lectora, o mejor dicho, la PAES que se va a realizar a finales de año. Ahora bien, también existen ciertas diferencias que vamos a ver a continuación, porque recordemos chicos, y quiero que esto se lo graben en sus cabecitas, cuando nosotros nos enfrentemos a cualquier prueba o en realidad a cualquier ámbito de nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos. Y específicamente para estas pruebas, ¿qué mejor que prepararnos sabiendo qué se evalúa y cómo se va a evaluar? Muy bien. Entonces, ¿qué se evalúan en estas pruebas? El DEMRE y el Ministerio de Educación plantean que a lo largo de su vida escolar ustedes tuvieron que haber desarrollado las siguientes habilidades que podemos ver en pantalla, ¿verdad? En la PDT de invierno, estas habilidades se llamaban reconocer, identificar, relacionar, interpretar y evaluar y reflexionar. En cambio, con estas nuevas conceptualizaciones que se realizaron a la PAES, estas habilidades se redujeron. Se llaman localizar, interpretar y evaluar. Ahora bien, como la gran mayoría de ustedes va a realizar esta PAES a finales de año, ¿cuál es la palabra? Mira, soy profesor de lenguaje y hasta a mí se me olvidan a veces las palabras que debo utilizar. Nos vamos a enfocar específicamente en las habilidades de la PAES. ¿Ok? Primero vamos a ver la habilidad de localizar, ¿ya? Yo voy a tratar de explicárselas con mis palabras, pero también necesito que ustedes lean estas definiciones que salen aquí porque son sumamente importantes y son las definiciones que el propio DEMRE coloca en sus temarios, ¿ok? Localizar, esta habilidad evalúa y también esta habilidad implica que ustedes deben discriminar e identificar, o también reconocer e identificar, como se llamaba en la PDT de invierno, información explícita en el texto, ¿ya? ¿Qué quiere decir información explícita? Que es información literal, que ustedes pueden buscar dentro del texto. Por ejemplo, y un ejemplo bastante simple, ¿verdad? Si estamos leyendo un texto que habla sobre un perro que es de color rojo, una pregunta que evalúe esta habilidad sería, ¿de qué color es el perro? ¿Vamos entendiendo? Ahora bien, no solamente, bueno, las preguntas no serán así de simples, ¿verdad? También esta habilidad de localizar se mide a través de fenómenos como la sinonimia, la paráfrasis, el uso de pronombres, el intercambio léxico y la paráfrasis designativa. Que no se preocupen, a medida que vayamos avanzando en nuestras clases, vamos a ir profundizando en cada uno de estos fenómenos para que no tengan ninguna duda respecto a ellos. ¿Ok? Siguiendo con esto, la otra habilidad que evalúa esta prueba se llama interpretar. Y como dice aquí, dice, quien lee debe comprender el texto construyendo significado a partir de las relaciones entre diferentes partes del texto. Los componentes del texto que se han de relacionar pueden estar ubicados en la misma sección o en diferentes párrafos del texto. Además, ustedes deben interpretar
el tema o el propósito que fueron establecidos en el texto. Es decir, básicamente, a lo que apunta esta habilidad es que ustedes puedan descifrar o que puedan construir significado a través de diferentes partes del texto o a través de marcas textuales, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos leyendo un cuento acerca de una persona que es malhumorada, es muy probable que en el texto no se diga explícitamente que la persona es malhumorada, ni tampoco que sea corta de genio, ¿verdad? Nos pueden aparecer, por ejemplo, ciertas marcas textuales en los que nos digan que el tipo pierde la paciencia muy a menudo o también que no soporta ciertos rasgos de la personalidad de otra persona. Entonces, nosotros mediante esas marcas textuales vamos a interpretar que él es, dicho coloquialmente, enojón, ¿verdad? Y así sucesivamente. También vamos a ir profundizando más a medida que vayamos avanzando con las clases. ¿Ok? La tercera habilidad se llama evaluar. Y esta habilidad es la más compleja de las otras dos porque, porque se evalúa, como bien dice aquí, se evalúa los juicios que nosotros, o que ustedes, mejor dicho, puedan emitir respecto a los textos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, quien lee debe emitir juicios a partir del análisis de la forma textual o de su contenido, utilizando relaciones entre el texto, su contexto y la posición que quienes leen. Es decir, que tenemos que hacer inferencias a partir del contenido del texto, utilizando nuestro bagaje cultural, que es todo lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, y además sacar una opinión respecto a eso, ¿ok? Evaluar no solamente implica interpretar, sino que implica que nosotros eh, reflexionemos y podamos sacar nuestro propio juicio en base a lo que vayamos leyendo, ¿verdad? Como también dice aquí al final, estos procesos pueden ser también metatextuales, es decir, que van más allá del texto, van más allá de lo explícito o lo implícito que podamos ver en los textos. Y estas marcas metatextuales se refieren al registro, ¿verdad? Si no están hablando en los registros de hablas que eran, los tenía anotados pero se me olvidaron, que eran, si hablamos de manera coloquial, ¿verdad? Si hablamos también de manera bastante formal, a eso se refiere con registros de habla. También se refiere a la estructura del texto, la pertinencia y la calidad del uso del lenguaje o la calidad de los argumentos. Es decir, que ustedes puedan decir que este autor me convenció de lo que nos estaba hablando por todas estas razones, o podamos decir, no, 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 él aquí nos está intentando estafar por todas estas razones. Básicamente, evaluar implica que nosotros reflexionemos de lo que estamos leyendo, que podamos sacar nuestra propia opinión respecto a eso, ¿ya? Y aunque pueda sonar sencillo, no lo es, porque reflexionar y sacar nuestra propia opinión de cosas que recién estamos leyendo implica varios procesos metacognitivos que elevan, como por así decirlo, la dificultad. Como se habrán dado cuenta, chiquillos, estas habilidades van avanzando en temas de dificultad. Localizar es lo más fácil, por así decirlo. Interpretar es un rango medio de dificultad. Y también, chicos y chicas, esto es importante de mencionar, que en todas las versiones que ha existido de esta prueba de transición universitaria, que antes se llamaba PSU, después se llamaba PTU, últimamente se llamaba PDT y ahora va a cambiar a la PAES a finales de año. Casi todas las preguntas implicaban, mejor dicho, casi todas las preguntas abarcaban esta habilidad de interpretar. Por así decirlo, si son 50 preguntas de comprensión lectora, 45 eran de interpretar y las otras 5 se dividían entre localizar y evaluar. Así que esta habilidad, cuando la pasemos, tienen que poner mucho ojo y oreja, ¿ok? Y por último, la habilidad de evaluar, que es la más compleja porque tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Muy bien, chicos, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario que hacer?
Con permiso que se me seca un poco la garganta. Bien, entonces, sigamos avanzando. Ahora bien, ya sabemos qué habilidades esperan que nosotros tengamos o que nosotros hayamos desarrollado a lo largo de nuestra vida escolar, que van a ser aplicadas en esta prueba y que también van a ser aplicadas en nuestra vida universitaria. Ahora también tenemos que ver cuál es el temario, es decir, cuál es el contenido que va a ser evaluado. Para los estudiantes o los postulantes que ya hayan egresado de cuarto medio y que vayan a rendir esta PDT de invierno, les va a interesar esta información. El temario siempre se dividía en tres secciones. Primero, en los textos literarios, ¿verdad? Sabemos que los textos literarios abarcan tres grandes géneros, que es el género lírico, el género dramático y el género narrativo. Es decir, nos aparecen novelas, cuentos, nos aparecen también poemas o poemarios y nos van a aparecer, además, textos dramáticos, es decir, obras de teatro. Ahora bien, yo estuve revisando la última versión de esta PDT, la que se realizó el año pasado, y muy curiosamente no aparecieron ni poemas ni textos dramáticos. Sin embargo, aún sigue apareciendo, o mejor dicho, aún siguen mencionando que esto va a aparecer. Así que también tienen que tener ojo ahí. Ahora bien, no vamos a leer y a explicar cada uno de los temarios, o mejor dicho, cada una de las opciones que sale aquí en pantalla porque tendríamos para varias horas. Pero principalmente estos puntos, valga la redundancia, apuntan a lo que ustedes deben dominar, a lo que ustedes deben conocer, ¿verdad? Los conflictos de la historia, la relación entre los personajes, qué dicen, cómo lo dicen, qué es de ellos, la relación de un fragmento con la obra total, los símbolos, los tópicos literarios, las, las personalidades de los personajes como el pícaro, ¿verdad? El avaro, el seductor, la madrastra, etcétera, etcétera. Ahora bien, el otro eje en el que en el que gira el temario de la PDT de invierno son los textos no literarios, pero específicamente con finalidad expositiva y argumentativa. Es decir, nos van a salir textos de carácter científico y que chicos, yo les aseguro que estudien la carrera que estudien, siempre van a tener que leer textos científicos, ¿ya? Creo que las únicas carreras que no tienen que leer tanto texto científico, por así decirlo, son las carreras de ingeniería, pero todas las demás, sea de salud, sea de pedagogía, medicina, todas van a tener que leer un sinfín de textos científicos, ¿ok? Y estos son de carácter expositivo. Por eso que en esta prueba se evalúa tanto, se le pone tanto hincapié a estos tipos de textos, ¿verdad? ¿Y qué se va a ver de estos textos con finalidad expositiva y argumentativa? La tesis, ¿verdad? Los recursos emocionales que usa el autor para persuadir a los lectores, las fallas evidentes en la argumentación, por ejemplo, las falacias, vendrían a ser eh, razonamientos equívocos, ¿verdad? La manera en que el autor organiza la información del texto y un largo, etcétera, como ustedes pueden ver. Recuerden que si quieren profundizar también, estos textos los pueden encontrar en la página del DEMRE, ¿ya? Son bastante cortos y van bastante al grano, así que también los invitamos a que lo revisen por su cuenta. Porque también, chicos, parte de la competencia lectora es ser autodidacta. Si ustedes no conocen lo que es ser autodidacta, significa eh, específicamente que ustedes se están enseñando a ustedes mismos, ¿verdad? Si alguno de ustedes aprendió a tocar algún instrumento solo, a dibujar de manera, de manera solitaria, por así decirlo, están siendo autodidactas, ¿verdad? Porque están aprendiendo por sus propios medios, no necesitan de un profesor que les enseñe, ¿ok? Finalmente, en esta PDT de invierno, van a aparecer textos que provengan de los medios masivos de comunicación, ¿verdad? Sobre todo apuntan a noticias, apuntan a blogs informativos que pueden aparecer en internet, ¿verdad? A podcasts también informativos, ya poniendo un poco más modernos, y que los podcasts tampoco implican, por ejemplo, estar leyendo textos, sino que implican más en la audición. Pero estos podcasts también pueden ser transferidos
a textos, entonces también le pueden salir. ¿Y qué va a evaluar de estos medios masivos de comunicación? Los propósitos explícitos e implícitos del texto, las estrategias de persuasión, las evidencias que se entregan o se omiten para apoyar una afirmación y un tro largo, largo, etcétera. ¿Ok, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a este temario de la PDT de invierno? Entonces, sigamos avanzando. Ahora bien, la prueba que ustedes van a rendir, que es la PAES, y que esta es la información que a ustedes debería interesarle más, cambió un poco este temario, ¿ya? Y cambió también en temas de conceptualizaciones, ¿verdad? Al igual que pasó de comprensión lectora a competencia lectora, en el temario también pasó algo similar. Veamos. Primero, en los textos literarios solamente va a aparecer el género narrativo, es decir, textos como poemas y obras dramáticas que corresponden al género lírico y al género dramático no van a aparecer más, en teoría, ¿ok? Tampoco tenemos que confiarnos mucho en ello. Y como ustedes pueden leer a los costados, prácticamente son los mismos puntos que aparecían en la PDT de invierno, ¿verdad? Van a aparecer los conflictos de la historia, la relación de un fragmento con la obra, con el total, la influencia de la visión del narrador en el relato y otro largo, largo, etcétera. Muy bien. Ahora bien, lo interesante de este segundo punto, por así decirlo, de este temario de la PAES que se realizará a finales de año, es que los textos no literarios y los textos que provengan de medios masivos de comunicación fueron encapsulados en los textos no literarios. Es decir, en estos textos no literarios va a entrar lo que antes entraba en los medios masivos de comunicación y ya no solamente van a estar enfocados a textos que tengan que ver con textos científicos, con finalidad expositiva o finalidad argumentativa, sino que también va a embarcar temas como noticias, como portales de internet y lo que se puedan imaginar que tengan que ver con los medios masivos de comunicación y sobre todo con internet, chicos. Eso hay que tener bastante claro. Por ejemplo, van a aparecer, por ejemplo, se va a evaluar este contenido como que ustedes deben saber el tratamiento de temas y veracidad de la información, la presentación de ideologías, creencias y puntos de vista, los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes y así otro largo, etcétera. ¿Ok, chicos? Vamos a seguir avanzando. Ahora bien, ya vimos qué se va a evaluar, ¿verdad? Se van a evaluar las habilidades de localizar, interpretar y evaluar. Y esto a su vez lo van a hacer mediante los textos literarios y textos no literarios y los textos que aparezcan en los medios masivos de comunicación. Ahora bien, con este nuevo cambio de nombre, con estas nuevas conceptualizaciones de la prueba, también el DEMRE eh, nos facilitó un poco la tarea, por así decirlo, porque ahora son más específicos a la hora de decirnos cómo se evaluarán las habilidades, ¿verdad? Las habilidades que acabamos de mencionar y que acabamos de ver van a ser evaluadas mediante las denominadas tareas lectoras. Por ejemplo, la habilidad de localizar tiene dos tareas lectoras. La primera que se llama extraer, la primera que es la letra A y que dice extraer información explícita en el texto, ¿verdad? Bueno, creo que este punto no tiene como más explicación porque ya está bastante claro lo que se espera que ustedes hagan con respecto a esta habilidad. En el punto B dice identificar información explícita formulada a través de sinónimos y paráfrasis. Como les venía diciendo, localizar, identificar o también reconocer, como se mencionaba en la PDT de invierno, va a ser evaluada a través de los fenómenos de sinonimia y de paráfrasis, ¿verdad? Los sinónimos, todos conocemos lo que son los sinónimos, son palabras distintas que apuntan al mismo concepto, por así decirlo, contento y feliz, ¿verdad?
En cambio, las paráfrasis vienen del parafraseo, es decir, de que ustedes expliquen con sus propias palabras un concepto más complejo, ¿verdad? Sin embargo, y les vuelvo a recordar, mediante nosotros hagamos las clases, vamos a ir profundizando en estos fenómenos y en estas tareas lectoras. Por el momento, es bueno que conozcan de qué se tratan y cuáles son. En interpretar, en... se me colocó la pantalla en negro. De casualidad a ustedes también? Sí, se ve No, bien. No, profe, se ve claro. se ve aquí el Excelente. PPT, claro. Ya, perfecto. Ah, ahí está. Muy bien, entonces, en la segunda habilidad, que es la de interpretar, tenemos varias tareas lectoras, como pueden ver aquí. Por desgracia, no puedo leerla porque me tapa un poquito acá la, las opciones del Zoom, pero vamos a igual verlas. La letra C, que si alguien me podría leer la primera línea. Dice determinar la relación, problema, solución, categoría, ejemplo, etcétera, entre distintas partes o informaciones de un texto y la estructura textual. Ya, justamente. Lo que se espera que ustedes hagan en esta tarea lectora es que puedan interpretar las diferentes, los diferentes problemas, ¿verdad? Por ejemplo, problema-solución, que nos presentan un problema y luego nos presentan una solución, la categoría, ejemplo, etcétera. Entre distintas partes o informaciones de un texto y estructura textual. La letra D dice elaborar una interpretación a partir de información, planteamientos o argumentos presentes en el texto. Es decir, lo que ustedes deben hacer es crear significado a partir de la información que aparezca en el texto, de los planteamientos o de los argumentos que explique o que utilice el autor de esto. La letra I dice, elaborar inferencias a partir de marcas textuales que permitan construir el significado local y global del texto. Lo mismo que les expliqué hace un rato, ¿verdad? Es elaborar interpretaciones, o en este caso aquí dice inferencias de marcas textuales que permitan construir un significado. Es decir, preguntas que evalúen esta habilidad de interpretar podrían ser, ¿cuál es una característica de cierto personaje? Y ahí ustedes deben buscar y deben interpretar ciertas marcas textuales que les van a ir apareciendo para que puedan dilucidar lo que le están pidiendo. La letra F dice construir el significado de una parte, párrafo, sección o de la globalidad del texto. Como se estarán dando cuenta, casi todos apuntan a lo mismo, ¿verdad? Que es a la construcción del significado a través de la interpretación. Sin embargo, en lo que se diferencian estas letras es que todos apuntan a detalles distintos, ¿verdad? Por un lado, la letra E apunta a marcas textuales, la letra F apunta a partes más grandes del texto, a párrafos, a secciones complejas. Porque, como ustedes sabrán, estimadas y estimados, las personas que se dedican a elaborar textos científicos, las personas que se ganan la vida creando libros, cada párrafo que aparece en su texto, cada sección que aparece en su texto, un, tienen un significado, o sea, tienen un motivo de estar ahí, ¿verdad? Y a lo que apunta esta letra F es que en cada párrafo ustedes pueden sacar una idea y de esa idea se va juntando con las ideas de otros párrafos para generar así un sentido global del texto, ¿verdad? La letra G dice sintetizar la idea o las ideas centrales de un texto o de un fragmento de este. Básicamente, esta letra apunta a que ustedes puedan generar resúmenes de los textos que están haciendo, porque resumir también implica una tarea compleja que pone en juego también otras tareas metacognitivas. No es solamente llegar y resumir, ¿verdad? Finalmente, la letra H
dice determinar la función o finalidad de un elemento textual. Es decir, por qué puso el autor lo que sale, o sea, por qué sale en el texto, perdón, por qué el autor colocó lo que sale ahí y no colocó, por ejemplo, otras palabras, por qué no utilizó otros personajes, ¿verdad? Eso es lo que ustedes deben interpretar. Finalmente, chicas y chicos, en la habilidad de evaluar tenemos 3 tareas lectoras. La letra I dice evaluar la información presente en el texto, es decir, evaluar la calidad de la información que nos están presentando, si la información es pertinente al texto en sí, si es suficiente, es decir, si explicó muy poco o si puso demasiada información y además si es consistente, ¿verdad? Si tiene sentido. La letra J dice evaluar la forma en relación con la información del texto. Es decir, el registro de habla, si nos está hablando en un tono formal o informal, la estructura del texto, ¿verdad? Cómo están compuestos los párrafos, el propósito con el que están puestos los párrafos y la pertinencia y la calidad que vendrían a significar lo mismo que la letra I. Finalmente, la última tarea de esta habilidad de evaluar dice, evaluar la posición del autor o autora y su intención comunicativa. Yo creo que esta tarea lectora está colocada al final porque es la más compleja de hacer, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que empezar a juzgar al autor o la autora y su intención comunicativa. Y aquí entran en juego muchos factores, como por ejemplo su posición política, sus creencias religiosas, su orientación sexual, las vivencias que ha tenido a lo largo de su vida y un largo, largo, etcétera, ¿verdad? Y todo eso tenemos que tomarla, reflexionar y evaluar la posición que ella está tomando con respecto al texto, ¿verdad? A eso se refiere con su intención comunicativa. Muy bien, muchachas y muchachos, ¿alguien tiene dudas respecto a estas tareas lectoras? ¿Algún comentario? Hola, aquí hablando, no sé si me escucho. Tengo una ¿Sí? duda sobre esta prueba. Quería ¿Ya? saber si los textos van a estar dirigidos como en una, o sea, como los que yo leí, ¿Ya? estaba con los profesores de acá de mi colegio, estamos viendo la prueba y salía que como, con algunos textos iban a ser relacionados con ¿cómo se dice? Con la habilidad, o sea, no habilidad, sino lo que hacemos en el día a día. Entiendo, así que la prueba va a estar dirigiendo, esta nueva prueba va a estar dirigida a textos que sean relacionados con nuestro día a día. Creo que ya sé a lo que te estás refiriendo. ¿Cuál es tu nombre? Que no me aparece quién está hablando. Milan, Miran, creo que a lo que te estás refiriendo es a cómo se va a evaluar este contenido y a las situaciones de lectura, ¿ya? Porque el DEMRE explica que en estos temarios que los textos que les aparecerán dentro de la prueba están enfocados a las situaciones de lectura, es decir, a las situaciones a las que ustedes van a estar expuestos cuando entren a la universidad. Y estas situaciones de lectura se dividen en 3. Se llaman personales, públicas y educacionales. ¿A esto te referías? sí, eso me refería, a las situaciones del texto que vamos a leer. Ya, justamente. Entonces, vamos a hablar de ello. Miren, Disculpe, como... Iván, ¿Ah? hay otra pregunta en el chat que dice, ¿en qué punto entran las preguntas sobre poner un título a un X texto? O sea, en qué parte se puede ver esa pregunta? ¿En qué parte, o mejor dicho, esa pregunta, qué habilidad evalúa, por así Mm, decirlo? o digamos, como en qué sector, digamos, me haría una pregunta como ese estilo, así como, dado el texto, ¿qué título sería más acorde para el texto leído? Habilidad, Ah, claro. ¿qué habilidad evalúa justamente? Eh, Creo que esa es una de las preguntas más complejas porque
tenemos que tomar en cuenta varios contenidos y varias información respecto al texto para que nosotros podamos colocarle un título, ¿ya? No se confíen mucho cuando les aparezcan este tipo de preguntas porque, a mi entender, son de las más difíciles y evalúa la habilidad de evaluar, ¿ya? Que es la más compleja. Pero cuando llegue el momento indicado, también vamos a ir hablando acerca de estas preguntas, ¿ya? Así que no se preocupen. Pero sí, justamente esas preguntas que dicen que nosotros tengamos que colocarle un título al texto, evalúa la habilidad más compleja. Entonces, siguiendo con cómo se evaluará el contenido, como ya les dije, el DEMRE comenta en este temario que ustedes al entrar a la universidad van a estar expuestos a diferentes situaciones de lectura que son personales, públicas y educacionales. Así que vamos a ver cada uno. Miren, las situaciones de lectura personales apuntan a situaciones en las que ustedes van a leer, pero con fines de ocio o fines recreativos, como dice aquí en la diapositiva. Corresponde a la lectura de una gran variedad de textos, los cuales se leen motivados por intereses personales y estéticos, es decir, que sean de gusto propio, ¿verdad? Estos textos pueden ser noticias, reportajes, artículos, etcétera. Lo importante es que estos textos cumplan con la finalidad de satisfacer el ocio o ser simplemente recreativos, ¿ya? Un ejemplo de esto es que cuando, por ejemplo, voy a ser autorreferente, cuando yo estaba cursando la carrera, me acuerdo que se puso bastante de moda empezar a leer a Charles Bukowski. Estoy muy seguro que algunos de ustedes lo conocen. Me sorprendería en todo caso porque no es material para menores de edad. Pero a lo que voy con esto es que cuando empecé a leer a Charles Bukowski, me acuerdo que en ningún ramo, ninguna prueba evaluaba que yo conociera o si sabía de los libros de este autor, ¿verdad? Yo lo hice con fines recreativos, ¿verdad? Pero que, sin embargo, a pesar de que fueron con fines recreativos, estos libros, estos poemas, a mí me ayudaron a hacer trabajos, me ayudaron a hacer a conocer conceptos que después también me iban que también me ayudaron después a entender mejor la materia. Entonces, por situaciones personales se refiere justamente a esto, a que ustedes por gusto lean cosas que después les puedan servir para su desarrollo en la carrera. Ahora bien, la otra situación es la pública. Como dice aquí en la diapositiva, estos textos corresponden a textos relativos a actividades sociales que permitan desenvolver óptimamente en sociedad. Estos textos generalmente son anónimos o emitidos por alguna institución o figura pública, tales como afiches, reglamentos de uso de espacios, etcétera, etcétera. Por lo general podemos ver este tipo de textos, sobre todo en policlínicos, ¿verdad? O algo que tenga que ver con el área de salud. Por ejemplo, aquí tenemos esta prevención del contagio de coronavirus y a esto apuntaría a textos públicos. Luego tenemos los textos con fines educacionales. ¿Ya? Estos textos corresponden a la lectura de textos elaborados con propósitos de instrucción. En general, responden a textos informativos como una entrada de enciclopedia, un manual técnico o un artículo científico o educativo. También pueden ser textos argumentativos con análisis de conceptos, relatos históricos u opiniones de estudiantes sobre un tema, entre otros. ¿Ok? Estos textos educacionales son los que más van a enfrentar en la universidad cuando ustedes entren, porque como les venía diciendo, no importa la carrera que estudien, siempre van a tener que leer textos científicos que también cumplen con el rol de ser educacionales. Pero también, y yo creo que es a lo que apuntan estos textos educacionales, es que ustedes deben ser también autodidactas, ustedes deben buscar también información que no solamente se las digan los profesores, ¿verdad? Sino que ustedes complementar esa información con textos educacionales. Finalmente, antes de ir con la parte final, por así decirlo, de esta explicación de la prueba.
¿Tiene alguna duda con respecto a estos textos, a estas situaciones de lectura a las que se verán enfrentados una vez entren a la universidad? Muy bien, entonces sigamos con la parte final. Ahora bien, ¿alguien habló? No. Finalmente, chicos, ¿qué tipo de textos nos aparecerán dentro de esta prueba de transición universitaria? Se dividen en dos. Primero tenemos los textos continuos. Los textos continuos son básicamente todos los textos que ustedes han leído a lo largo de su vida, ¿ya? Los textos continuos engloban a todos los textos que se lean de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y los cuales pueden tener o no apoyo de imágenes, y que pueden tener o no apoyo de imágenes, ¿verdad? Este concepto es bastante simple de entender porque básicamente apunta a eso, a todos los textos que ustedes han leído a lo largo de su vida y que siguen esta estructura de ser comprendidos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Luego, los otros textos que nos aparecerán en la prueba son textos discontinuos, ¿ya? Estos textos se pueden leer y se pueden entender sin la necesidad de seguir un orden lógico de la información, ¿ya? Más bien va a depender de la intención o del interés del lector, ¿verdad? Aquí tenemos una famosa infografía de Pictoline, ¿verdad? Ahora bien, en la PDT de invierno también salían los textos multimodales, sin embargo, en la PAES, en esta nueva actualización, sacaron ese concepto de textos multimodales, ¿ya? Los textos multimodales son textos que utilizan eh, información escrita e imágenes para comunicar un mensaje, ¿verdad? Que básicamente son lo que estamos viendo aquí, que son los textos discontinuos. Así que básicamente lo que hicieron en esta nueva PAES fue agrupar los textos multimodales con los textos discontinuos. ¿Ok, chicos? Básicamente, y bueno, sí, básicamente esta es la manera en cómo van a ser evaluados ustedes. Ya vimos qué se va a evaluar, que es básicamente todo el contenido que ustedes han visto a lo largo de su vida, a lo largo de su escolaridad, aunque más específicamente va a evaluar el contenido desde séptimo básico a segundo medio, ¿ok? Antes, en la PDT de invierno, por así decirlo, se evalúa el contenido que va desde séptimo básico a cuarto medio. Sin embargo, con esta nueva actualización y por temas de la pandemia también y de los objetivos que necesitamos alcanzar nosotros como profesores, esto se acortó solamente desde séptimo a segundo medio. Además, uno de los cambios importantes también, que no son tan relevantes, pero que es importante que ustedes conozcan, es que la prueba va a constar de 60 preguntas que van a ser evaluadas, con las cuales van a sacar su puntaje, y 5 de ellas, mejor dicho, perdón, van a ser 65 preguntas. 60 van a servir para sacar su puntaje y 5 de ellas van a ser experimentales, que van a servir para futuras generaciones. Y también es importante mencionar que antes las preguntas tenían 5 opciones que iban desde la A hasta la E, ¿verdad? Sin embargo, con esta nueva actualización, solamente van a tener 4 opciones, desde la A hasta la D. Así que, personalmente, chiquillos, no encuentro mejor época para que ustedes rindan esta prueba. Porque más encima, no les van a descontar preguntas buenas, porque no sé si ustedes alguna vez supieron, pero en la antigua PSU, cada 4 malas descontaban una buena, y eso eh, afectaba mucho en el puntaje final. Sin embargo, eso ya no va a ocurrir. ¿Ok, chicos? ¿Tienen alguna consulta respecto a todo lo que hemos hablado hasta el momento? Profe, ¿se escucha bien? Sí. Em, Ahora subieron los puntajes de las pruebas, ¿no? ¿En qué sentido?
No, no estoy muy segura, pero yo escuché como, ahora va a ser más de 850. O sinceramente no manejo esa información. Yo le respondo. Bueno, voy a responder esa duda como al finalizar la clase de lenguaje o en la de matemática responderé como las cosas generales de la prueba, ¿ya? Para que el Ya, profe termine la parte del lenguaje y todo lo que sea, digamos, como la parte técnica y general, la voy a decidir yo, ¿ya? Así que en breve minuto, o si es que no alcanzamos, porque a las 20 horas viene la de matemática, la respondo ahí, ¿ya? Para responderla así en general. ya, profe, gracias. Bueno, en realidad, básicamente esto era todo lo que tenemos que saber o que tienen que saber ustedes acerca de la prueba de transición, mejor dicho, de la prueba de acceso a la educación superior, como se va a llamar a finales, en términos de lengua y literatura, ¿verdad? Así que, profesor, creo que puede contestarle ahora a la Ya, muchas alumna. gracias. Bueno, la contesto en corto, a pesar de que en el chat ya están respondiendo, gracias a los que están participando de él. Sí, la prueba ahora va de los 100 puntos a los 1000 puntos. ¿Ya? O sea, ya no existen los 850. Y de hecho, actualmente ya están publicados en el DEMRE las tablas de conversión. ¿Ya? El puntaje que antes era 650, ¿a cuánto equivale ese puntaje hoy en día? O también están las tablas de acuerdo a la cantidad de preguntas que tuviste buenas, qué puntaje estarías sacando. Son dos tipos de tablas. Hay una tabla comparativa que lo que refleja es que si yo antes sacaba 600 puntos, esos 600 puntos ahora, estoy solamente dando un valor, equivale a 620, por decir un ejemplo. Y la otra tabla es para cuando tú haces una evaluación y tú dices saqué 10 preguntas correctas, ¿a cuánto puntaje equivale aquello? ¿Ya? Toda esa información también va a ser compartida mediante nuestra plataforma educativa y nuestra por las redes sociales, por este caso por el grupo de WhatsApp o Telegram que se están ahí dando a conocer. Y también ustedes pueden buscar siempre cualquier información, cualquier duda que tengan, más allá de, obviamente, preguntarle a sus profesores, ¿cierto? Tanto en el colegio como acá, pero siempre el canal oficial es demre.cl. ¿Ya? Ahí está toda la información. Y ustedes como estudiantes, como mencionaba el profesor, tienen que tener la capacidad de ser autodidactas, ¿ya? Es decir, de buscar la información. Yo no manejo el tema. Por ejemplo, ahora también más adelante tenemos que averiguar si es que la carrera te pide la M2 en matemática. Hay que averiguar qué puntaje te está pidiendo entre lenguaje y matemática ahora la carrera, la universidad. O hay que preguntarse cuál fue el último que se matriculó el año pasado, ¿cierto? O más bien este año en el último proceso con la escala, porque todos los puntajes ahora se van a medir de 100 a 1000 puntos, todos. No solamente las pruebas, sino que todos. Sí, de hecho el puntaje de la prueba actual lo vamos a basar justamente en el puntaje de los 100 a los 1000 puntos. ¿Ya? Solo que ustedes cuando hacen la prueba de diagnóstico les arroja la cantidad de preguntas correctas. ¿Ya? No les arroja el puntaje, por si acaso. Es decir, te da una relación siempre, por ejemplo, 55 buena y te dice así, de 60. ¿Por qué de 60 y no 65? Porque también están las preguntas de pilotaje. ¿Ya? Entonces recuerden que son 5 preguntas de pilotaje que no tienen puntaje, independiente esté buena o esté mala, no te afectan tu puntaje. Por eso es que hay que estar atento de que yo puedo haber contestado quizás 60 preguntas correctas, pero tuve la mala suerte de que 5 preguntas de esas eran las de pilotaje, así que entonces tengo 55 preguntas, 55 puntos nomás, ¿ya? De eso. Y con eso tengo un puntaje. Bien, chicos, bueno, espero que hayan quedado claras las dudas con el profesor. Después ya en la interna, cuando estén por grupos separados, obviamente él también va a seguir reforzando el concepto de lo que mide la prueba y de lo que se trata. En las clases que vengan, ¿cierto? Ya de la asignatura, los distintos grupos, vamos a parar la transmisión y a las 20 horas nos conectamos para hablar de matemáticas. ¿Bien? Les dejo ahí el link, ¿cierto? Del Telegram, ¿cierto? Para que se metan ahí, porque Telegram me permite tener un solo grupo para todos los estudiantes, mientras que WhatsApp solo me permite 256. Y tenemos que estar nosotros los profesores y ustedes los estudiantes. Así que ahí van a haber dos grupos, pero voy a trabajar con los dos, porque la verdad las cosas es que hasta mí hoy día tuve problemas con WhatsApp. Entonces se te puede bloquear, tienes el grupo Telegram, entonces la idea es que todos tengan la información por todos lados. El link de la clase de matemática está en el mismo correo que se le mandó para la clase de lenguaje. Estaban los dos links, ¿ya?
Así que, bueno, voy a ver si es que lo tengo por acá al tiro y lo comparto para que lo tengan ahí como referencia. No, no lo tengo por aquí así a la mano, pero está en el mismo correo que ingresaron al lenguaje, ¿ya? Así que corto para aprovechar de hacer un pequeño break, por decirlo así, y nos vemos un rato. Ahí lo compartió su compañero. Muchas gracias, Kevin, ¿ya? Ahí lo Oye, chicos, compartió. entonces Bien, nos chicos, estamos viendo la próxima semana. nos Cuídense, que vemos estén bien. entonces en un rato. Bye, Chao, bye. profe. No sé. Adiós, adiós. Chau, chau. Nos vemos.